Bench press. Vamos directamente con esta técnica que parece muy difícil, pero cuando comprendas todos sus elementos vas a ver que es bastante fácil, o simple mejor dicho, llegar a ella y vas a poder levantar un montonazo de peso como hacían los antiguos Strongman y más Arthur Saxon, que lo tomamos siempre como modelo. Vamos a empezar con los pies en diagonal. ¿Qué tanto en diagonal? Como estés cómodo. Yo ahí estoy cómodo, ¿sí? Esta diagonal estoy bastante cómoda. Voy a empezar a deslizar el codo sobre toda la cresta ilíaca, hasta llegar lo más a posterior posible. Aproximadamente la base del dorsal ancho. Es muy atrás, por eso esta técnica exige mucha movilidad. Por eso te recomiendo que primero tengas bien el molino, bien la levantada turca para tener ganancias de movilidad para poder encarar esta técnica. Deslizo, 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 deslizo hasta que me encuentro en mi espalda. Acá vamos a ver que se presenta el back rack, el rack posterior. Puedo apoyar el codo sobre la espalda si me da la medida corporal o si me da la movilidad, o puedo dejarla apoyada un poco en el hombro. Lo importante es que el antebrazo siempre esté perpendicular. Esa es la regla del bench press. El antebrazo siempre está perpendicular con respecto al suelo. Y esa va a ser una guía para poder hacer esta levantada. Deslizo, voy atrás. Muy bien. Desde esta posición me voy a empezar a inclinar lateralmente desde las caderas, como si hiciera un molino más exagerado y nunca desde la columna, como bien explicamos, en el molino. Entonces, inclino lateral, inclino, 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 inclino. Cuando no da más la inclinación, comienzo a flexionar la cadera, 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 cadera. Ahora sigo metiendo cadera, pero voy a meter rodilla. Cadera, rodilla, cadera, rodilla, cadera, rodilla, cadera, rodilla, cadera, rodilla. Fíjate que como yo soy muy largo, voy a tener que bajar mucho en profundidad para poder lograr la postura. Desde esa postura me elevo, voy a la posición overhead y consigo lo que quería hacer. Llegar a la posición overhead con un tipo de trampa, con un tipo de empujarme por debajo de la pesa, en vez de empujar efectivamente la pesa por encima de la cabeza. ¿Se entiende la lógica del bench press? Vamos de nuevo. Deslizo, pies en diagonal cómodo. Deslizo por la cresta, deslizo, 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 deslizo. Llego a posterior, el antebrazo queda vertical. Inclino de costado desde las caderas, cadera, 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 cadera. Flexión de cadera, ahí tenés el bend, el doblado que le da nombre. La pesa sigue a la misma altura. Cadera, cadera, rodilla, cadera, rodilla, cadera, rodilla, cadera, rodilla. Y termino en la posición. Voy para arriba. ¿Puedo meter un poco de press? Sí. ¿Podés empujar un poco la pesa? De nuevo, va a depender la carga, va a depender el largo de tus extremidades, eso es muy condicionante. Le podés agregar un pequeño press, pero lo importante acá es tratar de saltearse lo máximo posible el press y tratar de meter al máximo la doblada por debajo del cuerpo. Vamos con una visión lateral, que va a estar un poco más claro. Pies de costado, en diagonal. Deslizo, 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 deslizo. Está bueno tener algo que te dé la pauta de que la pesa no baja ni sube, que se mantiene en el mismo lugar. Yo en este caso voy a tomar un espejo que tengo muy alejado, pero puede ser una persona o una marca en la pared. Desde esta posición, inclino, 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 inclino. Cadera, 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 rodilla, cadera, rodilla, cadera, rodilla, cadera, rodilla. Posición exigida, muy bueno para la cadena posterior. Elevo, 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 elevo. Posición final. Aflojo y obviamente voy a trabajar con el otro lado.